Amén y amén. Éxodo capítulo número 25, ¿sí? Es el encuentro de Moisés para sí con su Dios, luego de que el Señor, ¿sí?, le dio instrucción de que subiera, ¿sí?, al monte. Si recordamos a manera de, ¿sí?, de un retroceso para poder nuevamente retomar el tema en el capítulo 25, en Éxodo capítulo número 24, ¿sí? Acompáñenme por favor a Éxodo capítulo número 24, verso número 12. Dios, ¿sí?, le dijo a este varón que subiera, ¿sí?, al monte. Verso número 12. Entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Amén. Esa era la intención de Dios al convocar a Moisés que subiera así a ese lugar, al monte Sinaí. Asimismo, Dios en el capítulo 24 sí había dado una ordenanza a Moisés de que también se convocara no solamente a él, ¿sí?, sino también a ¿cuántos? A 70, ¿sí?, ancianos, juntamente con los sacerdotes, los cuales Dios, sí, los quería tener muy cercanos prácticamente a las faldas de ese monte, para que también ellos quedaran como responsables ante la partida de Moisés, y estos tendrían la obligación de velar por el pueblo hasta el retorno de su siervo. Si vamos por favor al versículo número 14, el Señor les dice: y dijo a los ancianos: esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros. Y he aquí, Aarón y Hur están con vosotros. El que tuviere asuntos, ¿sí?, o casos a tratar, acuda a ellos. Verso número 15, entonces dice la Biblia que Moisés sí subió al monte, y una nube, dice ahí, cubrió, sí, el monte. Amén. Ahora bien, una vez que Moisés subió a ese monte, la Biblia menciona que la gloria de Dios descendió y cubrió toda aquella montaña. Verso número 16. Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. Y al 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube. Recuerde con qué intención Dios lo hizo: para darle a conocer sus mandamientos y sus ordenanzas, las cuales habría de quedar escritas en tablas. Sí. Ahora bien, verso número 1 del capítulo 25, luego de que hemos ya recordado este acontecimiento previo. Jehová habló a Moisés. Recuerde, ¿a qué día le habló el Señor a Moisés? Al 7º, sí, al 7º día. Verso número 1. Jehová habló a Moisés diciéndole: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda, dice ahí, sí, de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. Amado hermano, voy a detenerme aquí. Vamos a tener sí que tratar muchísimo con respecto a este tema. Usted sabe muy bien que no se suele hablar muchas veces de temas referentes o que tengan relación con el asunto de ofrendas o diezmos o de dinero en sí mismo, pero cuando el Señor nos pone un texto bíblico de esta naturaleza, tenemos la obligación en Dios de también analizarlo de acuerdo al contexto de la palabra. ¿Qué es lo que el Señor le demanda como mire, parece cosa curiosa, sí, le demanda como primera ordenanza para el pueblo? ¿Cuál es la ordenanza? Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. Entendamos, mi amado hermano, sí, que la ofrenda es el acto sí, voluntario o espontáneo en el cual el hombre trae de lo que Dios le ha dado, sí, en agradecimiento trae a su Dios nuevamente, sí, en ese sentido los bienes, o en este caso en tiempos modernos el dinero o
su vida mismo en agradecimiento, sí, de lo que el Señor ya hizo con él o en su hogar. Ahora, la ordenanza del pueblo, si para el pueblo dice: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. Ahora, ¿cuál era la intención de Dios al solicitar una ofrenda para todo el pueblo? Recordando que el pueblo no eran ni 5, ni 6, ni 7 personas. Estábamos hablando de más de 1,5 millones en este caso, de habitantes. Pero el Señor, en el verso número 2, hace la primera demanda. Y la demanda tenía una característica. Primer punto dice que en el verso número 2, que debería de hacerla todo varón o todo responsable de hogar, y tendría que darla, dice ahí, de su voluntad. Amén, de su voluntad. Para poder entender un poquito más amplio este punto, acompáñeme a Éxodo capítulo 35. Libro de Éxodo capítulo 35. ¿Lo tiene? Más adelante, ¿sí? Éxodo capítulo número 35, versículo número 4. Éxodo 35, verso número 4. Y habló Moisés, esto ya es cuando él se acerca a darle al pueblo la ordenanza, la primera ordenanza de Dios. Y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: esto es lo que Jehová ha mandado. Primer punto. La ofrenda no es, mi amado hermano, para que usted pueda de pronto, sin quitar de su mente este tan trillado y manoseado tema, ¿sí?, que de mucho se habla, mucho se ve en el internet sobre todo, con respecto a una mala inducción de que la ofrenda el Señor no la anhela o no la desea. Mi amado hermano, la ofrenda, de acuerdo al texto bíblico, es una ordenanza dada por Dios. Amén. Si bien es cierto, el uso de la ofrenda es lo que se suele cuestionar, sí, en sí misma la petición de la ofrenda no viene de parte del hombre, sino que viene de parte del Señor. Verso número 4 en la parte final. Esto es lo que Jehová ha mandado: tomad de entre vosotros ofrenda. ¿Para quién? Ahora, ¿para quién la pide? Dios. ¿Para quién debe de ir la ofrenda? También para Dios. Amén. Dice: todo generoso de corazón. Ahora, comencemos a analizar este asunto. Cuando Dios pide una ofrenda para Él o para su uso, sí, mi amado hermano, la ofrenda debe de ser dada de todo corazón. Es decir, de toda buena voluntad. Amén. ¿Para qué, mi querido hermano? Para que el corazón, sí, mañana más tarde no se sienta culpable de que ha hecho algo contrario a su voluntad. Cuando usted hace algo de corazón, pregunto, sí, cuando pasa el tiempo usted reniega de eso que ha hecho en su debido momento. No. Cuando alguien da algo de corazón, simplemente queda con la grata sensación de haber podido ayudar, de haber podido colaborar. Mi amado hermano, de la misma manera, el Señor pidió una ofrenda, dice ahí, con corazones generosos, y aún más, sí, la traerá, dice la Escritura en el verso número 5, la traerá a Jehová. Es decir, que Él no te va a ir a pedir en la casa. Sí, Él no te va a tomar un registro de cuánto ganas, como muchas veces se suele ver en diversas iglesias, ¿sí?, que te dicen dónde, te toman una hoja de registro. Aquí se hace, pero para orar, no para conocer cuánto gana. Sí, en otros lugares le toman un registro apuntándole dónde trabaja, cuánto gana, y ellos mismos le calculan el diezmo y le dan el sobre, sí, unos días antes de que usted cobre para que usted se lo lleve. Mi amado hermano, la Biblia menciona que no solamente se debe de dar de corazón, ¿sí?, sino que también debe de ser traída, ¿a dónde? A la casa de su Dios, donde habita, ¿sí?, su nombre. Mi amado hermano, sí, la Escritura
nos enseña, si vamos a la segunda carta a los Corintios, mire cómo el Antiguo Testamento coordina perfectamente con el Nuevo Testamento. Muchos mencionan que el tema de ofrendas o diezmos o cosas similares ya no tienen vigor, ya no tienen validez en los tiempos presentes. Mas sin embargo, así como Dios pidió ofrenda en su debido momento, sí, lo hizo por una causa. Dios quería levantar un templo para su nombre. Segunda carta a los Corintios, capítulo número 9. Segunda carta a los Corintios, después del libro de los Romanos. Capítulo número 9. Recuerde esta ordenanza. Nos dice el Señor: cada uno, ¿sí?, cada uno dé como propuso. ¿En dónde? En su corazón. ¿Cómo debemos de darle al Señor cuando se requiera así el hacerlo? Dar conforme uno lo ha propuesto. Amén. Y para eso, mi amado hermano, sí, cada hombre está en la libertad de ponerse, sí, en este caso, como meta su propia cantidad, así que así se lo quiero ver, sí, o su propia porción para poder, sí, dar a la casa del Señor. Mi amado hermano, la Escritura pues nos enseña que debemos de dar como hemos propuesto en nuestro corazón. Amén. Verso número 7. Y acompañado toda esta ordenanza, dice ahí, no con tristeza. Amén. Es decir, no con dolor por haberlo hecho. Y amén. Querido hermano, yo he mencionado esto y lo vuelvo y lo mencionaré las veces que sea necesaria. Si usted trae un diezmo, si usted trae una ofrenda a la casa del Señor, sobre todo a esta casa, a esta iglesia del Señor, no le puedo hablar por otras, sí, pero si lo está haciendo con un corazón endurecido, decir, tome el sobre, vuélvalo a meter en su bolsillo y lléveselo a su casa. Amén. Porque Dios estima, mi querido hermano, cuando lo hacemos con un corazón agradecido. Amén. Si usted siente dolor meterse la mano al bolsillo y comienza a rebuscar, mi amado hermano, la moneda más chiquita, sí, o la medianita, que es la de 1 centavo, mi amado hermano, mejor no dé. Quédeselo y complétese, sí, con 10 centavos más para un pan y ingiéralo y agradezcale a Dios por el pan que está comiendo. Amados, lo que damos a Dios no puede ir enmarcado con tristeza, no puede ir enmarcado con dolor. Debe de ser o debe de nacer de un corazón agradecido, porque solamente cuando lo hacemos con una actitud correcta, también recibiremos de Dios una bendición correcta también. Mi amado hermano, el verso número 7 no solamente nos dice que no debemos de dar con tristeza, sino que también no se puede dar a Dios, dice ahí, por necesidad. Esto siempre lo he mencionado cuando toco este versículo. Dios no es un comerciante. Dios no es un mercader donde usted le dice a Dios, mira, yo te traigo el diezmo, pero eso sí, de que me tienes que dar un negocio para ganar más, sí, mira que te lo estoy dando, así que si me respondes de manera inmediata, tenga mucho cuidado con eso. Los diezmos y las ofrendas son actos voluntarios donde traemos a Dios lo que Él ya nos ha otorgado, no lo que Él nos va a otorgar. Personas que ofrendan y diezman ya traen de lo que han recibido, no de lo que van a recibir. Mi querido hermano, si usted está contribuyendo con su diezmo, con su ofrenda en la casa del Señor, hágalo con alegría y no lo haga bajo ninguna circunstancia, bajo alguna presión así hacia su Dios para que le corresponda con algo. Señor, mira que estoy enfermo y quiero ver tu sanidad, por eso estoy diezmando o por eso estoy ofrendando. Tenga mucho cuidado. Sí, Dios no hace un trueque con las ofrendas y los diezmos, que Él de buena gana, mi querido hermano, sí, se lo merece. En el versículo número 7 continúa diciéndonos, sí, no por necesidad, porque Dios, sí, ha manifestado que Dios ama ¿a quién? Dios ama al dador
alegre. Si vamos en esta misma carta, pero un versículo anterior al que leímos, verso número 6, sí, el Señor obviamente también remarca cómo debiéramos de dar. Pero esto digo, el que siembra escasamente, es decir, el que, si diríamos así, el que es mezquino con Dios, no digo que el que no le da, ¿sí? De pronto todos participan, pero hay quienes participan a la hora de ofrendar, lo hacen pero de una manera mezquina, es decir, empobreciendo, ¿sí?, en este caso su corazón, ¿sí?, para con su Dios. Dicen, pero ¿para qué voy a dar $1? De pronto, digo, no, si con 25 centavos está bien, lo importante es dar, dice, y lo dan. ¿Sí? Pero mi amado hermano, sí, debemos de entender que Dios no es limosnero. Amén. Dios no es, mi querido hermano, un viejito que está sentado a la puerta de la iglesia extendiendo la mano, esperando a ver qué le cae de tu bolsillo. Eso sí tienes que tenerlo muy presente. Amén. Dios no es un limosnero que está extendiendo la mano, esperando a ver qué moneda le tiras. El Señor es el que te pone el dinero en la billetera para ver que de qué manera tú, agradeciéndole lo que Él ya hizo, tú le vuelves a corresponder al Señor. Mi amado hermano, Él es el que te da salud para que puedas trabajar. Él es el que te da fuerzas. Él es el que te da el empleo, si acaso no te has dado cuenta. ¿Sí? ¿No has escuchado cómo mucha gente anda sin empleo? ¿Sí? Por el mundo, en tu sector donde vives. ¿Sí? Siéntete regocijado que el Señor te ha dado capacidad y actitud y fuerza para trabajar y por ende para que haya un ingreso, ¿sí?, en tu hogar. Hay quienes pueden llegar inclusive a tener un trabajo y un ingreso, pero cuando golpea una angustia, una enfermedad, no te has dado cuenta cómo les entra el dinero por un bolsillo y se les sale por el otro. ¿Ah? Así como ingresa el dinero, así también corre como agua. Y nada hay, mi amado hermano, de aprovechamiento cuando la bendición de Dios no está sobre nuestras finanzas. La Escritura nos narra en el verso número 6 que el que siembra escasamente también, ¿qué sucederá? También segará escasamente. Y el que siembra, dice ahí, generosamente también segará. Eso es ahí sí puedo compartir el criterio con muchos predicadores. Eso es una ley, mi querido hermano. Amén. Lo que no es ley es que muchas veces si se toman los dineros del Señor para el beneficio, sí, personal. Ahora bien, ¿sí?, analizado, mi querido hermano, estos dos primeros aspectos, quisiera por favor que me acompañe al Antiguo Testamento en el libro de los Proverbios. En el libro de los Proverbios, luego de los Salmos. Carta a los Proverbios. ¿Me tienen? Tal como lo hemos reflejado aquí. Capítulo 3. Proverbios, capítulo número 3. Ahora, aquí hay un precioso versículo. ¿A cuánto les gustan los proverbios? Sí, a la gente le encantan salmos y proverbios, sobre todo para llenar su vida, sí, con promesas de Dios. Pero cuando se habla del aspecto económico, del aspecto, sí, del dinero, la gente se salta estos versículos bíblicos. ¿Sí? ¿Qué nos dice el Señor? Verso número 9. Capítulo 3, verso 9. Honra a Jehová. ¿Sí? ¿Con qué, mi querido hermano? Honra a Jehová con tus bienes. Ahora, hay muchas formas y maneras de honrar a Jehová con nuestros bienes. No solamente, mi amado hermano, sí, trayendo una ofrenda o un diezmo. Usted puede agradar a su Dios aún poniendo las cosas que Dios le ha dado
a la disposición, ¿sí?, de la iglesia. ¿De qué manera, mi querido hermano? Sí, si usted tiene, en ese sentido, tiene de parte del Señor las facilidades de poder de pronto, sí, un día, qué sé yo, un día donde los jóvenes quieren ir a predicar a otro sector y usted tiene un vehículo, usted bien puede ponerse a las órdenes. ¿Para qué? Para trasladar a ese grupo de evangelistas, sí, de evangelistas hacia el lugar donde se va a hacer, sí, la obra evangelística. Los puede esperar o puede pasar con ellos ese tiempo y nuevamente retornarlos a su lugar de origen. Y de esa manera está brindando, ¿qué cosa? Sus bienes, sí, como un servicio de honra a su Dios. ¿Cuántas veces, mi amado hermano, sí, se ha orado de pronto por bienes materiales? Dios los ha cumplido, nos lo ha dado, pero luego de que el Señor nos lo da, nos olvidamos que hicimos para con Él, sí, un voto de gratitud, dedicando los bienes, sí, a nuestro Dios. Mucha gente, mi amado hermano, espera de Dios cosas materiales, sí, de una manera abundante. Le están pidiendo a Dios de pronto que el Señor les remunere más de pronto la labor que están haciendo. Están pidiéndole al Señor que un vehículo para movilizarse. Le están pidiendo al Señor, diríamos, sí, cosas materiales, supuestamente para ponerlas en las manos de Dios, para que el Señor las bendiga o ponerlas al servicio de Dios. Pero, oh sorpresa, todo lo que Dios les da, ellos en el momento que la tienen se olvidan de dónde ha nacido, de dónde se ha gestado todo esto. El Señor te dio un celular. Qué bueno, mi querido hermano. Eso puede ser un instrumento de honra para Dios. Marca el número de tu hermano que no está viniendo y dile: hermano, Dios te bendiga, te espero en el culto. ¿Por qué estás faltando? Ven, que tú me haces falta en la casa del Señor. E invierte, mi amado hermano. Si no estás desperdiciando 25 o 10 centavos en una llamada, lo estás honrando ¿a quién? A tu Dios. Amén. Debes de entender que aún con las cosas más sencillas de nuestro hogar pueden ser, mi querido hermano, un precioso utensilio para que la obra del Señor sea magnificada. Tú tienes, mi querido hermano, mucha gente necesitada en tu barrio. Si tienes alrededor de tu casa hogares que se están destruyendo, pon tu hogar en las manos de Dios. Abre, obviamente, con la guía del Espíritu Santo, con el aval de la gente responsable en la iglesia. Di: pastor, quiero abrir en mi casa una célula, mucha gente está en necesidad, y pon la sala de tu casa al servicio del Señor y hónralo con tus bienes. Amén. Tienes ropa que se está amontonando en tu casa, que le está cayendo lama, está con hongo. Lávala, plánchala y obséquiala en el nombre de Jesús como un mensaje de parte de Dios. Y estás honrando a Jehová con tus bienes. Hay muchas formas, muchas maneras, mi amado hermano, de contribuir para que la obra de Dios sea glorificada, sea magnificada. Recuerda que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es considerado como pecado. Podemos hacer el bien de mil y una maneras. En el verso número 9 entendemos entonces cuando el proverbista nos dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias, o con lo primero, dice ahí, de todos tus frutos. Verso 10. ¿Cuál será el resultado de hacerlo? Recuérdalo, no con tristeza, no por necesidad. ¿Cuál será el resultado? Dice ahí: y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares, esos eran los instrumentos para hacer el vino, y tus lagares rebosarán de mosto. Es decir, que aún el fruto que tomes para poderlo, en este caso negociar, será un fruto que rinda. ¿Sí? ¿A cuánto les ha pasado que compra de pronto $1 de naranja? Sí, y hay bastante, las exprime y le sale un poquito así. ¿Verdad que les ha pasado? ¿Sí? Asimismo, cuando la bendición del Señor, sí, está sobre aquellos que hacen su voluntad, así exprima 4 naranjas, la jarra se llena y dice: Señor, gracias, porque tú eres el que bendices, sí, la olla de nuestra comida. Mi amado hermano, eso sucede porque Dios así lo ha establecido. Debemos de honrar a Jehová con nuestros bienes. Usted dirá: hermano, pero eso está en el Antiguo Testamento. Vamos al Nuevo Testamento, vamos al libro de Hechos de los Apóstoles.
Veamos qué más nos dice el Señor. Ahí hay una comiquita, ya mismo la leemos. Hechos de los Apóstoles. En el capítulo número 2, Hechos de los Apóstoles, capítulo número 2, verso 43, ¿sí?, al 47. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 43 al 47. ¿Lo tiene? Dice el Señor: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran, dice, hechas por los apóstoles. Verso 44. Todos, ojo, todos los que habían creído, y esto es importante, porque hasta para poder ser en Dios generosos hay que creerle al Señor. Amén. Porque a veces pareciera ser que cuando uno da, sí, se le mengua la cantidad que tiene. Sí, mi amado hermano, yo tenía una lucha, sí, antes de volverme un diezmador fiel en las cosas del Señor. Sí, porque cuando uno te manejaba su propia, diríamos así, perdón, cuando uno manejaba su propia balance, uno ponía de un lado todo lo que había que pagar y todo lo que uno sí tenía como ingreso. Y obviamente le pasa de pronto como le pasa a muchos de ustedes, ¿sí?, que la lista de lo que había que pagar daba la vuelta a la hoja y el ingreso era máximo una línea o dos líneas. ¿Sí? No había más. Y uno hacía lo que se suele hacer: sumaba los ingresos, suma y resta, y oh sorpresa, saldo en rojo. ¿Verdad? ¿A cuánto les pasa eso? ¿Verdad que sí? Usted dice: uy, hay que pagar luz, hay que pagar agua, se para la comida, mira que hay que hacer un trabajo de investigación para el verde. ¿Sí? Tiene una lista enorme, mi amado, dentro de esos rubros. ¿Sí? Pero mi amado hermano, desde el momento en que yo me abandoné en las manos del Señor, yo dije: hasta aquí, diezmo de manera irregular, y lo comencé a hacer de manera fiel. Mi amado hermano, yo no le estoy diciendo que las cosas no se pusieron holgadas a futuro. Meses posteriores a eso, sí, la situación se hizo difícil. Sí, posterior a eso la situación se puso un poco apretada, pero confiando en Dios, que por muy apretado que esté, sí, igual Dios había prometido en su palabra seguir sosteniéndome. Y así lo ha hecho hasta el día de hoy. Amén. La Escritura nos dice en el verso número 44 que todos los que le habían creído, ahora, para poder hacerlo hay que creerle a Dios. Amén. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían, dice la Biblia, en común todas las cosas. Y eso, mi amado hermano, es justamente honrando a Jehová con nuestros bienes. Todas las cosas las tenían en común. Es decir, que todo mundo podía valerse, sí, de, en este caso, los recursos de sus hermanos para poder, sí, ayudarse, para poder demostrar armonía y comunión entre hermanos. Verso 45. Y vendían sus propiedades. Esto es importante. Sí, cuando dice vendían sus propiedades, no es que se quedaban sin casas. Si vendían las propiedades, obviamente, que tenían aquellos que habían prosperado de una manera un poco más que sus hermanos que eran, sí, pobres o necesitados. Es decir, que aquellos que teniendo muchos bienes, la gran mayoría de ellos los vendían para ponernos, sí, al servicio de los demás. Verso número 45. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Usted dirá: hermano, pero eso era en el tiempo de la ley. Ningún tiempo de la ley. Estamos hablando en el tiempo de la
de la gracia. Sí, estamos hablando en el tiempo donde supuestamente ya Cristo había ascendido al cielo y ahora la iglesia se encontraba guiada por el Espíritu Santo tal como lo debe de ser hasta el día de hoy. Versículo número 45. Y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Verso 46. Eso lo acompañaban con otra acción. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Es decir, que todo esto que ellos emprendían, nunca el corazón les redarguía diciendo ¿por qué lo hicieron? Sino que todos habían quedado satisfechos de poder haber alcanzado, aún con sus bienes, la bendición de poder contribuir con todos sus hermanos. Mis queridos hermanos, sí, bueno, ahí tenemos una pequeña ilustración, ¿sí? Ya muchos la han leído. Para los que no alcanzan a leer atrás, sí, la esposa le dice a su esposo: cariño, llevamos 25 años casados y nunca me has comprado nada. Y el marido osadamente responde: no sabía que vendías cosas. Sí, es decir, sí, una excusa más para no comprarle absolutamente nada. Mi amado hermano, a veces la dureza de nuestro corazón nos hace ser insensibles a las necesidades propias. Y esto es un problema, mi hermano, dentro de los hogares. Sí, un corazón mezquino en la iglesia será también un corazón mezquino en el hogar. Amén. Asimismo, un corazón generoso desde el hogar podrá ser un corazón generoso, sí, con todos. Mi amado hermano, cuando retomamos, por favor, acompáñeme nuevamente a la carta de Éxodo, sí, el libro de Éxodo, capítulo 25. Dios había dispuesto ya para aquel entonces levantar una tienda, porque eso es lo que era un tabernáculo, una tienda para hacer habitar su nombre en medio del pueblo de Israel. Pero en el verso 2, Dios sí ordena a Moisés que sea el mismo pueblo, sí, el que contribuya para el levantamiento de esa casa. Verso 2. Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad. De corazón tomaréis mi ofrenda. ¿Cómo quiere el Señor que demos? De corazón. Amén. Si no la vas a dar de corazón, retén. Sí, y no le des. Hasta que Dios sí te ponga en tu corazón, mi amado hermano, la verdadera actitud con la que Él sí se va a agradar, sí, cuando tú lo hagas. Mi amado hermano, Dios sancionó y vio, sí, con menosprecio a aquellos que no daban de corazón. ¿Dónde está eso? Acompáñame por favor al libro del Génesis. El primer libro de la Escritura. Libro del Génesis. En el capítulo número 4. ¿Lo tienes? Génesis capítulo número 4. Verso 3 en adelante. Hasta el verso 5. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Ahora, ¿quién se la pidió? Nadie. ¿Quién la trajo? Caín. ¿De qué manera? Si la trajo, es en este caso la interrogante. ¿Cómo la pudo llegar a traer al Señor? Verso número 4, sigamos leyendo. Y Abel trajo también, pero allá hay una referencia, de los primogénitos, es decir, lo primero, sí, de sus ovejas. Y no solamente lo primero, sino que era de lo primero. ¿Qué cosa era? De lo más gordo, es decir, de lo más robusto de ellas. Y dice ahí en el verso 4,
Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Ahora, ¿por qué miró con agrado? Sí, Abel. ¿Por qué lo miró con agrado? Porque cuando Abel trajo de su ofrenda, trajo primeramente lo primero y trajo lo mejor. Amén. Dios vio primeramente, sí, a la persona y luego vio a lo que traía. Sí, a la hora de tú dar, mi querido hermano, para tu Señor, ¿cómo lo estás haciendo? ¿Traes lo primero o traes lo que te sobra? ¿Separas el billete nuevo o pones aquel que no te lo quieren recibir en la tienda? El parchado, el roto. Mi amado hermano, Dios demanda, sí, lo primero y lo mejor. ¿Sí? Lo primero que tú deberías de hacer en tu lista, si es que la haces, es poner el diezmo como primer rubro o tu ofrenda como primer rubro. La verdad es esa. Pero al parecer estos son los rubros que ni siquiera aparecen en las finanzas, sí, de los creyentes. Queremos que el Señor nos bendiga económicamente. Siempre veo peticiones de oración de esta naturaleza. No digo que están mal. Lo que digo es que si pedimos, mi amado hermano, cosas materiales o económicas, deberíamos también retribuirle a Dios de la misma manera que al Señor vamos para que Él nos bendiga en estas áreas. Si el Señor, yo le estoy pidiendo un empleo, lo mínimo que debería de hacer en gratitud, con corazón afable, con un corazón dispuesto, es retribuirle al Señor de lo que Él me dio, su diezmo, su ofrenda, tal cual Él se la merece, porque Él fue el que me dio la gracia de conseguir ese empleo. Amén. Él es el que me ha cambiado de pronto el arroz con huevo frito para poder comer arroz con pollo. Mi amado hermano, el Señor miró, dice Abel, con agrado, sí, y también vio con agrado ¿a quién? A su ofrenda. ¿Qué sucedió con Caín? Verso número 5. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Sí, en ese orden. A Caín no lo vio con agrado. Y luego tampoco vio con agrado lo que le había. De pronto su ofrenda no era ni lo primero ni lo mejor, que añadido a un corazón mezquino, a un corazón duro, sí, completó para su Dios un desagrado total. Mi amado hermano, sí, cuando retomamos el capítulo 25 del libro del Éxodo, vemos entonces que Dios había pedido a todo varón que le diere de su voluntad, de corazón. Y dice ahí, tomaréis dice ahí, mi ofrenda. Esto es importante. ¿Sí? La ofrenda Dios la ponía como algo de su propiedad, de su posesión. Tomaréis mi ofrenda. Porque a la verdad un verdadero creyente de Dios sabe que desde el centavo hasta el último, diríamos, dólar que entre en su casa, todo le pertenece a Dios. Todo es de Dios, mi hermano. Tienes propiedades, todas les pertenecen a Dios. Tienes salud, le pertenece a Dios. Tienes una familia, le pertenece a Dios. Tienes hijos, son de Dios. Todo es de Dios, mi amado hermano. Él más bien nos da el deleite de poder disfrutar, ¿sí?, de lo que Él tiene, ¿sí?, disfrutarlo en esta tierra. A veces como que hacemos de las vidas o de las cosas como si fueran nuestras, y no son nuestras, le pertenecen a tu Dios. Tienes una casa enorme, muy bonita, Dios te la ha dado, pero a Él le pertenece. Tienes hijos que los estás criando y se están formando, mi amado hermano, tus hijos no son tuyos, son de Dios, porque herencia de Jehová son nuestros hijos, son de Él. Por eso es que cuando lo hacemos aquí en esta iglesia, sobre todo a la hora de dedicar niños, sí, al Señor, no de bautizar, sino de dedicarlos, siempre tenemos una previa dándole un anuncio al papá y a la mamá a través de una enseñanza especial de que esos niños le pertenecen a Dios y de esa manera ellos deben de criarlos para que ellos puedan honrar a ese Dios, sí, del cual, mi amado hermano, le han tenido la dicha de venir a este mundo.
La Escritura nos dice: tomaréis mi ofrenda. Ahora, ¿en qué consistía la ofrenda? Verso número 3. Esta es la ofrenda que tomaréis, sí, de ellos: oro, plata, cobre, azul. Cuando habla de azul, habla de telas. Azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones. Sí, estos animalitos eran parecidos a las comadrejas. Madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias o ungüentos para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice, piedras de engaste para el efod y para el pectoral, y harán un santuario para mí, es decir, una casa para mí, y habitaré en medio de ellos conforme a todo lo que yo te muestre. Eso es importante. Todo lo que Moisés recibía, sí, era no solamente dicho por boca o por palabra, sino que Dios se lo iba mostrando. Amén. Todo lo que Dios le decía: mira, vas a hacer el arca del pacto. Sí, Dios se lo mostraba. Sí, no me digas cómo. Sí, no sé si Dios le pasaba como hacemos nosotros una diapositiva, o si Dios mismo abría los cielos y le mostraba el arca que estaba en el cielo, pero Dios hacía ver a este hombre en qué consistía lo que él tenía que construir. Dios le mostraba. Ahora, ¿de qué manera puedo todo esto aplicarse a mi vida en la actualidad? Mi amado hermano, es nuestra responsabilidad, sí, dar a nuestro Dios todo para poder crear en nuestra vida misma, sí, una habitación, una morada para Él. Amén. Es nuestra responsabilidad, sí, dar a Dios todo para poder crear en nuestra vida una habitación para Él. A Dios, mi amado hermano, no le hace falta dinero, porque Él no vive de los bienes materiales. Sí, Él no vive, a la verdad, sí, del diezmo ni de la ofrenda. Él no le, diríamos, a Él sí le sale sobrando esto. Él no tiene una cuenta en un banco donde tú vayas y tú dices: Señor, ahí te pongo para que a Él le interese. No, mi amado hermano. El acto de la ofrenda, el acto de dar, es más bien un acto, como muchos otros parámetros bíblicos, es un acto de obediencia. Básicamente en eso se constituye el dar a Dios, como una demanda de obediencia para saber si le estás creyendo a Dios en esa ordenanza que Él mismo te la ha dado. Así como Dios no tenía la necesidad de poner en el huerto del Edén un árbol que representara el conocimiento del bien y del mal, y otro árbol que era el árbol de la vida, Él simplemente lo puso para probar en el hombre su obediencia. Ese fue el destino final de poner estos árboles en medio del huerto. Mi amado hermano, como muchas ordenanzas más, el Señor nos demanda que lo demos todo para poder ser también nosotros un todo, en su cuerpo, un todo, mi amado hermano, en su reino. ¿Quieres saber realmente el significado de todo esto? Acompáñame al libro de los Hebreos. Carta a los Hebreos. Pablo dejó algo muy bien remarcado con respecto a estos principios. Voy a leerlo de recorrido. ¿Lo tienen? Hebreos capítulo 9. Libro de los Hebreos, capítulo número 9. ¿Ya lo encontró? Leo del verso 1, voy a llegar hasta el versículo número 11. Dice el Señor:
Hebreos capítulo 9. Ahora bien, aún el primer pacto, hablando del pacto del sacrificio, eso en la ley, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así, y aquí abre, diríamos así, la estructura. ¿Cómo era el tabernáculo? En la primera parte, llamada el lugar santo, veamos una gráfica. Bueno, aquí hay una gráfica general. En la primera parte, el lugar santo, estaba en ese lugar santo, ¿qué cosa? El candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes. Usted ya sabe de dónde salió todos estos utensilios, ¿verdad? Dios se los pidió al pueblo. En la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle, pero sí lo vamos a ver en detalle, porque vamos a adentrarnos posteriormente en Éxodo capítulo 25 posterior a cada detalle de cada elemento del tabernáculo y cómo esto tiene como referencia a Cristo. Verso 6. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto, pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo, y aquí comenzamos, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie o levantada, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas y diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Verso 11. Pero estando ya presente, ¿quién? Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. En eso consiste, mi amado hermano, todo lo que Dios de alguna manera ordenaba a Moisés que se levantara en medio del pueblo. Mis queridos hermanos, en el verso número, si recordamos a Éxodo capítulo 25, verso número 8 y 9, para concluir, nos dice la palabra: y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Verso 9: conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Amén. ¿Cuál será el primer utensilio que vamos a analizar? Tras la óptica de Cristo, el arca del
testimonio. Amén. Sí, el cual de seguro será de gran bendición. ¿Quieres saber qué comparación hay entre el arca y Cristo? El próximo día sábado lo estaremos analizando con la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Y recuerde, si algo va a dar a su Dios, que sea de todo corazón, con alegría, sin sabiendo que se merece lo primero y lo mejor.